soy Esther Estevez, creadora del método Crianza 3.0 y hoy os voy a hablar del apego. La teoría del apego es la teoría que describe la dinámica a largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Su principio más importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador o cuidadora principal, su figura de apego principal, para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Existen dos patrones de apego principales, el apego seguro y el apego inseguro. Cerca del 65% de los niños y niñas de la población general en todo el mundo pueden ser clasificados teniendo un apego seguro. El 35% restante se divide entre las distintas clasificaciones de apego inseguro. ¿Cómo afecta la figura de apego de las madres y los padres a sus hijas y sus hijos? Las investigaciones recientes han estudiado que el tipo de apego de madres y padres condiciona en un 75% el apego de sus descendientes. Y sin embargo, hay componentes genéticos que influyen en que un niño o una niña desarrolle una clase de apego frente a otra en la misma situación. Por otro lado, aunque parece que el apego es algo estable, puede variar a lo largo del tiempo. Si varían las condiciones de cuidado, por ejemplo, si por razones externas la figura de apego principal empieza a trabajar y a no estar presente de manera continuada, puede producirse un cambio en el apego. O si se producen eventos negativos estresantes como una enfermedad, la muerte, el abuso o un divorcio. En la adolescencia, la forma en la que nos vinculamos con el apego varía. Se produce un cambio de un apego de arriba a abajo, mamá, papá, hacia el niño, a un apego entre pares. Las amistades se vuelven muy importantes como preámbulo de la forma en la que nos comportamos y nos relacionamos entre pares, entre otras personas en la adultez, donde buscamos una relación de igual a igual. Y por tanto, también en la adultez nos podemos tener hijos e hijas o otros niños en las que podemos ejercer como figura de apego. El apego formado en la infancia influye, por tanto, en cómo nos relacionamos con nuestros pares y con otras personas de nuestro entorno en nuestra vida adulta. De hecho, se han identificado algunos estilos de apego en adultos que corresponden aproximadamente con las clasificaciones del apego de los niños y las niñas. Si en la infancia había un 65% de apego seguro, en la edad adulta esa frecuencia baja a un 53%. Hay menos adultos con apego seguro que niños. ¿Cuáles son los tipos de apego? Bien, el apego seguro es aquel en el que el peque utiliza su figura de apego principal, su cuidador o cuidadora, como base segura para la exploración. A mí el concepto de base segura siempre me recuerda al robot aspiradora que tiene su cargador en un sitio, su base, y él se explora, el robot aspirador explora por el mundo, está feliz, descubre lo que hay, hace su tarea, y en cuanto se encuentra un problema, como que no tiene batería, vuelve rápidamente a su base segura para poder recargar las pilas y poder volver a explorar. Es un concepto muy parecido a lo que hacen las niñas y los niños cuando tienen esa base segura con esa figura de apego principal. Se exploran y en el momento de necesidad, pues de emoción, que después se caen, vuelven a mamá, vuelven a papá, esa base segura para refugiarse. En la adultez, las personas con apego seguro se sienten a gusto en situaciones de intimidad. Suelen ser cálidas, cariñosas, con una percepción muy positiva de sí mismas, confianza en sí misma y buena autoestima, ¿no? Se sienten seguros, se sienten confiadas. Tienen motivación y seguridad para emprender sus propios retos y proyectos y a la vez capacidad para buscar apoyos, para unirse con otras personas, para confiar en esas otras personas. Por tanto, su independencia no es controlada por un miedo a la soledad, son dependientes, pero pueden ser dependientes sin perder esa confianza en sí mismo. Tienen relaciones interpersonales y vínculos afectivos fuertes. Ejemplos cinematográficos de personas con apego seguro pueden ser Mary Poppins, el Capitán América o Juno. En el apego inseguro, los patrones de apego inseguro pueden comprometer la exploración y la conquista de la confianza. Ya no tienen esa base segura a la que volver, refugiarse, cargar energías y volver a enfrentarse al mundo. Por un lado,
tenemos el apego inseguro evitativo o evasivo, que se desarrolla cuando la figura de apego principal mayormente desatiende las necesidades del bebé. En peques a quien se les deja llorar o se les deja en espera porque se está haciendo otra cosa, como terminar la cocina, en las llamadas telefónicas, hablar con otras personas adultas, estar con el teléfono, pendientes del teléfono móvil y el ordenador antes de que los niños y las niñas. Esto es algo que se produce de manera continuada. Cuando hay creencias limitantes como que los niños solo quieren llamar la atención para que les prestes la atención, o que son egoístas, entonces tu manera de reaccionar es no voy a atenderles. Y ese tipo de comportamientos en los que se deja al niño en segundo plano y sus necesidades se atienden después. En personas con esta clase de apego se desarrolla una creencia del estilo de no te necesito, me he hecho a mí misma, porque no tenían a nadie, sentían que no tenían a nadie en esa infancia que cubriera sus necesidades y entonces es yo me lo guiso, yo me lo como. Tienen una alta percepción de sí mismas, pero una baja percepción de los demás. No necesitan a los demás, no necesitan apoyo. Tienen, por tanto, miedo al compromiso, porque sienten que pueden perder esa independencia, esa parte de sí mismas. Rechazan cualquier clase de intimidad, que también equiparan con esa pérdida de independencia y se esfuerzan constantemente en evitar el acercamiento, en alejarse, mantenerse fuera de no necesito a los demás. De esta forma también evitan el contacto visual en momentos emotivos. Si tienen que dar un abrazo, miran para otro lado, sin intentan ni siquiera dar ese abrazo. Evitan también, por tanto, lo cinematográfico. En el cine tenemos a Tony Stark de Iron Man, que hace grandes gestos de cariño, pero que lo dejan fuera de la escena, como cuando se fue a dar un masaje a Piper, su novia, su prometida, pero en vez de ir él, manda a la armadura. O cuando en las últimas películas de Vengadores, a Spider-Man le dice que es un vengador, le hace como si fuera con la espada, como si fuera pues a hacer un shirt, pero no lo mira. Otro ejemplo puede ser Rambo, que es completamente independiente y no necesita a nadie. En el cine y en televisión se suelen utilizar a estos personajes, a estas personas con estas personalidades, como los malos por su alta autoimagen, como puede ser Cruella de Vil o Cersei Lannister. El apego ansioso ambivalente son dos clases de apego diferente que tienen origen diferente, pero que se suelen descubrir de manera conjunta por sus similitudes en características. En la etapa adulta se considera como una personalidad insegura o preocupada. En general son personas con una baja concepción de sí mismos o incluso negativo, baja autoestima, baja autoconfianza. Por otro lado, al tener una alta percepción de las otras personas, yo bajito pero tú alto, llegan incluso a idealizarlas. Y por eso también son detallistas y pueden generar un vínculo muy estrecho y fuerte con la pareja. Un bebé con apego ansioso busca garantías constantemente y le cuesta hacer frente a la ausencia de su figura de cuidado, porque ésta suele tener un estilo excesivamente sobreprotector, los llamados padre o madre helicóptero, que están siempre encima y meten al niño, hay niñas, en una burbuja. Cuando salen al mundo, cuando no tienen esa burbuja, no saben qué hacer, se encuentran perdidos. De esta manera, la persona con apego ansioso es dependiente e insegura, incapaz de tomar sus propias decisiones, busca la aprobación de los demás y teme el rechazo. En la adultez busca una pareja en la que le aporte esa seguridad y esas garantías que necesita, porque es una persona con miedos y con inseguridades. Suele sobreproteger a sus parejas porque es el modo de relación que conoce. Incluso recurre al drama para evitar ese alejamiento. Ejemplos de esto pueden ser Ross de Friends, Milhouse de Los Simpson o Bridget Jones. El apego ambivalente o resistente, a su vez, surge cuando la figura de apego principal no tiene una respuesta consistente a las necesidades del menor. Es una hora sí, ahora no. Varía en ocasiones entre un atender rápidamente a las necesidades del menor con no hacerlo. Por tanto, el bebé tiene la percepción de que no sabe qué ocurrirá. Ahora sí, ahora no. Por lo que busca proximidad antes
de que se vaya a separar, ¿no? Pueden a veces tener comportamientos de pegajosos, por así decirlo. Eso no quiere decir que un niño que busca el contacto con la figura de apego, pero resistiéndose furiosamente cuando es alcanzado. Es como, le genera tanto dolor sentir que otras veces no lo tiene, que se comporta en esta manera furiosa de rechazo. En la edad adulta anhelan la intimidad, tienden a obsesionarse con sus relaciones y acostumbran a dudar de su capacidad o de la capacidad de su pareja a corresponder a su amor. Es que yo te quiero mucho más, porque suelen sufrir muchísimo el miedo al abandono. Como Noah en el diario de Noah, o Bella Swan en Crepúsculo, o incluso lo vemos claramente en Star Wars, en la figura de Anakin Skywalker, como esa desesperación por ser amada y esos celos. Aunque este personaje muestra muchos indicadores de apego desorganizado. Finalmente, las personas con apego desorganizado, personalidad temerosa, esta clase de apego suele estar muy asociada a situaciones traumáticas o abuso en la infancia y trae consigo una falta de coherencia en su comportamiento. Son personas impredecibles. Las personas de apego desorganizado muestran características de las otras dos clases de apego inseguro, ¿no? Con comportamientos contradictorios o confusos, con altos niveles de evasión por un lado y de ansiedad por otro. Tienen mayor predisposición a desarrollar patologías psicológicas con alta carga de ira y frustración. Tienen mucha ira, mucha frustración guardada. Un ejemplo cinematográfico muy claro es Will del indomable Will Hunting, que se observa como aparentemente rechaza las relaciones, como cuando no quiere acercarse a esa cercanía que le intentan ofrecer sus terapeutas, aunque realmente es su anhelo máximo. Y cuando tiene realmente al final una relación, son conflictivas. Entre otras razones porque ven muestras de rechazo donde no las hay, por esa inseguridad, por ese miedo, por esa situación de abuso que pudo tener en la infancia. Otro ejemplo de esta clase de apego es Madre Gothel, la madrastra de Rapunzel, que tras secuestrarla por una forma egoísta, la encierra en una torre y la cuida como si fuera su propia hija, ¿no? Por eso es su madre, la peina el pelo y la dice que la quiere, es como muy contradictorio de un lado por otro. Por tanto, es probable que la misma Rapunzel desarrolle esta clase de apego. ¿Qué te ha parecido estas clases de apego? ¿Has identificado un poco cuál puede ser tu clase de apego? ¿Y has reconocido algunas personas de tu entorno en alguna y otras clases de apego? Cuéntamelo en comentarios. Estoy deseando verlo y saber cuáles son para ti estas figuras de apego y tus comentarios. Chao.